Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de la Escuela de Gestión de Riesgos. Hoy los saludo con un regalo que tenemos para ustedes y es nuestra plantilla gratuita generadora de prompts para la gestión de riesgos. Les voy a dejar el link ya mismo, aquí lo tengo en el chat para que vayan, la descarguen y puedan generar prompts para utilizarlo en su herramienta de inteligencia artificial favorita. Perdón, ahí por el error, les comparto aquí el link para que estén muy pendientes. Buenos días a todos los que ya están conectados. Veo gente desde Venezuela, desde Guatemala, desde Bolivia. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con la seguridad de la información y es diferencias entre seguridad de la información y ciberseguridad. Y para eso tenemos como expositor a Harold Rojas, miembro del equipo de Pirani. Harold, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan, buenos días, ¿cómo vas? ¿Cómo van todos? Mucho gusto, pues para los que no me conocen, soy Harold Rojas, Scrum Master de Pirani, y no, agradecido de estar nuevamente acá en esta escuela de gestión de riesgos y poderlos acompañar a todos ustedes, pues para ver este tema interesante. Harold, muchas gracias por aceptar esta invitación y antes de comenzar quiero hacerles la misma recomendación de siempre. Déjenos todas sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas para responderlas más fácil con Harold. Por el chat yo les estaré enviando links, material de apoyo y un par de invitaciones que les tengo. Las invitaciones son a nuestro próximo webinar que es sobre la ISO 27005, un tema que pues tiene mucho que ver con esto y también a responder la encuesta de nuestro estudio de gestión de riesgos para que puedan tener el estudio apenas lo lancemos, que será a inicios de año. Ahora sí, Harold, adelante y por pendientes al chat porque les estaré compartiendo contenido. Pero bueno, muchas gracias. No, nuevamente, buenos días a todos. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, que aunque suene un poco técnico, nos involucra a todos, como es el tema de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, pues nuestra agenda para el día de hoy, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la información como estrategia, qué es la seguridad de la información, qué es ciberseguridad, sus principales diferencias, cómo el factor humano es involucrado dentro de estos dos conceptos y algunas ideas que nos vamos a llevar como para tener claros estos conceptos. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, pues quiero comenzar con una pequeña historia que leí por ahí en un blog. Hace algunos años una empresa pues internacional perdió más de 10 millones de dólares en cuestión de horas, incluso hasta minutos. Y no fue solo por un error financiero, sino fue ni tampoco por una mala inversión, sino fue por un empleado que hizo clic en un correo que parecía venir del área de recursos humanos, pero en realidad esto era un ataque de phishing. Y pues mientras los técnicos intentaban contener como ese daño, otra parte del equipo corría a proteger las carpetas físicas, contratos y documentos confidenciales. Entonces, pues ese día esa empresa aprendió a las malas que la información no solo vive en la parte digital, sino que vive aún en la parte de papeles, en conversaciones e incluso pues en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, pues esta historia pues resume un poco lo que quiero que aprendamos hoy, que es la seguridad de la información, que abarca todo ese tema de la información, y la ciberseguridad, en cambio, es solo una parte que es muy importante de este universo de la seguridad de la información. Listo, entonces, así que hoy, pues durante este espacio vamos a recorrer juntos estos significados de estos ambos conceptos, cómo se relacionan, en qué se diferencian y por qué entenderlos puede marcar pues como esa diferencia entre proteger o perder lo más valioso que tiene la organización. Entonces empezamos con esta introducción, como ya lo mencionaba, eh, la información es ese activo como más importante. Algunos pensarán pues que puede que la información no es tan importante, que será su gente, tal vez su marca o tal vez la tecnología que utilizan para mantener su empresa. Pero pues si lo pensamos bien, la información es ese hilo que conecta todo lo demás, ¿no? Entonces entendemos que pues la información es ese activo estratégico, ese hilo que conecta todo en una empresa, a su gente, su marca y tecnología, y sin ella no hay operación, ni decisiones, ni servicio al cliente. Entonces nosotros necesitamos protegerla, reconocer esos lugares donde habita, bases digitales, documentos físicos, correos electrónicos, conocimientos, conversaciones. Porque pues sin información una empresa no puede operar, no puede tomar esas decisiones, no puede comunicarse, no puede servirle a los clientes y por eso se debe ver la información como ese activo estratégico.
¿listo? Que merece el mismo cuidado como si fuera una inversión financiera. Y aquí es pues donde entramos como en nuestro primer concepto, que es la seguridad de la información, ¿vale? Entonces entendemos que la seguridad de la información es un concepto amplio y generalizado que abarca la protección de los datos en todas sus formas posibles. Entonces, entonces en ese enfoque integral se encarga de proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información en todas sus formas. Entonces, para poder hacer todo de proteger la información, necesitamos apoyarnos de políticas, de normas, de procesos y también pues de la cultura organizacional. Y pues esto no solo se encarga de proteger esos activos digitales o los datos digitales, sino que se encarga de proteger esa información que reposan en archivadores, los contratos, como lo veníamos mencionando, e incluso las ideas que aún no se han escrito, que no son materializados, sino que viven aún en nuestras mentes. Entonces podemos ver como la seguridad de la información, imaginarlo como un gran paraguas, ese gran paraguas, se me fue el hilo, perdón, ese gran paraguas en donde encontramos la información digital, la información física y la información no representada, ¿listo? Entonces vemos que en la información digital vemos los archivos electrónicos, las bases de datos, todo tipo de documento digital. Y en la física, los documentos que imprimimos a diario, las carpetas, donde archivamos nuestra información y registros escritos en nuestras agendas personales. Y la no representada, las ideas, conocimientos y experiencias de las personas. Y todo esto constituye pues información para la empresa, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto de lo que es el tema de la ciberseguridad. Bueno, este término pues hoy en día lo escuchamos muy seguido, se ha vuelto muy popular y con justa razón porque hoy en día vivimos como muy conectados, ¿no? Está en auge o seguimos en ese auge de la tecnología digital. Entonces vivimos dentro de nuestros teléfonos, nuestros computadores, ya los televisores, e incluso ya hasta nuestros refrigeradores están en esa conexión en línea. Y pues mientras disfrutamos de esas ventajas del mundo digital, pues también al estar en este mundo digital estamos expuestos a riesgos que antes no existían, ¿no? Entonces la ciberseguridad se centra precisamente en eso, en la protección de toda esa información digital y en los sistemas interconectados para facilitar su procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos frente a las amenazas que hay dentro del ciberespacio. Entonces acá esas amenazas podemos encontrar como lo es el phishing, malware, ransomware, virus. Encontramos robos de credenciales pues por medio del phishing o de los datos personales. Y pues de este último ítem quizás pues alguno de ustedes alguna vez ha recibido un correo que dice actualizar su contraseña aquí, o no sé si ha ganado un bono por $100, ¿verdad? Entonces acá es donde no solo basta con tener como esa cultura organizacional y solo con un clic podemos comprometer toda nuestra red con todos nuestros sistemas. Y también pues habrán muchos que utilizan sus contraseñas, digamos que acá es muy fundamental estas malas prácticas, dejarlas atrás, que utilizan una misma contraseña para más de 3 cuentas. Entonces digamos que esto es una mala práctica que debemos empezar a desechar y empezar a aplicar buenas prácticas como un gestor de contraseñas y pues tener dentro de nuestra organización una capacitación continua sobre todo este tema de ciberseguridad. Listo. Bueno, entonces empezamos a ver como esas principales diferencias. Acá en el tema de la seguridad de la información, vamos a ver que su alcance es proteger todo el tipo de información, ¿no? Digamos que esto se resalta mucho, que está en la información física, digital, todo ese conocimiento. Acá empezamos a ver esa diferencia y la ciberseguridad solo se enfoca en la parte digital. Acá podemos hacer de pronto una pequeña reflexión porque muchas veces hemos escuchado hubo un problema de seguridad pero en sí, cuando en realidad fue solo un incidente físico o humano. Digamos que esto suele ser muy común porque solemos asociar esa seguridad solo con seguridad de la información, solo con la tecnología, cuando en realidad la información vive también fuera de lo digital. Entonces acá, pues vale recalcar que la seguridad, la ciberseguridad es esa subdisciplina dentro de la seguridad de la información
Y pues en la era digital, pues esta se ha vuelto mucho más visible y pues también muy crítica. En la parte en donde en lo que va enfocada cada una de estas, entonces la seguridad de la información se enfoca más en tomar medidas preventivas y defensivas, implementando pues así políticas como tales de escritorio limpio, controles de acceso físico para prevenir esa pérdida de documentos. Y en cambio la ciberseguridad va enfocada más a esas estrategias defensivas como lo son pruebas de ethical hacking o pruebas de pen testing simulando un ataque, pues para poder identificar dentro de nuestros sistemas vulnerabilidades para que pues los ciberdelincuentes no las detecten de acuerdo a nuestro análisis anterior. También tenemos los componentes incluidos. ¿Qué es lo que incluye o qué abarca en la parte de esos componentes? ¿A quién va como dirigido? Entonces, la seguridad de la información, entendemos que va dirigido a las personas, las políticas, normas y a la cultura organizacional. Acá es como una buena capacitación a los empleados sobre cómo reconocer el phishing es muy valioso y que pues esto no puede ser como un firewall, pero sí empieza ahí la conciencia humana y empezar a aplicar este conocimiento dentro de nuestra organización. Y la parte de seguridad incluye pues las redes, servidores y la infraestructura tecnológica. Acá de pronto un buen ejemplo es cuando una empresa instala firewalls, configura antivirus y aplica autenticación multifactor y realiza análisis de vulnerabilidades. Acá está haciendo como tal esa ciberseguridad. Bueno, ahora vamos con el factor humano, que es la parte más importante. A veces pues los ataques más exitosos no ocurren por fallas técnicas, sino más que todo por esos errores humanos. Esos clics en enlaces falsos o contraseñas débiles que le permiten a los atacantes acceder a nuestra información e igual también nosotros compartir esa información sin verificar a las personas a las cuales se las estamos compartiendo, ¿no? Y pues acá entra pues pues el elemento más importante que somos todos, cada una pues de las personas. Porque pues de nada sirve tener las mejores herramientas tecnológicas si los usuarios no saben cómo actuar. Por eso pues la ciberseguridad moderna requiere pues esa conciencia y cultura. ¿Listo? Entonces tenemos capacitar, entrenar continuamente al personal. Acá pues ejemplos pues para esa capacitación continua ya puede ser con cursos sobre temas virtuales o sobre temas claves de buenas prácticas de manejo de información, gestión de contraseñas y autenticación multifactor, identificación de correos, clasificación y protección de la información y políticas de uso aceptable de TI. Digamos que esto puede sonar muy técnico, por eso pues ese entrenamiento continuo a todas las áreas de la organización nos puede ayudar a protegernos. Igualmente, estar haciendo simulaciones de talleres prácticos, ejercicios ante respuesta de incidentes, de simular un ataque o pérdida de información. Esto nos ayuda a estar más preparados en esos casos de que lleguen a surgir como esas incidencias. Y también pues especificar, digamos, en esas simulaciones o en esas capacitaciones según el rol que tenga cada una de esas áreas, ¿no? Formación sobre gestiones del riesgo, desde la parte de la alta dirección, buenas prácticas diarias y reporte de incidentes como tal para los usuarios finales, y pues desde el área de TI, una buena gestión de las vulnerabilidades, parches y herramientas de protección para mantener seguro pues como tal nuestros sistemas. Lo otro es mantener esa comunicación, mantener esos canales claros de información que nos permitan estar al día de toda la actualidad del mundo tecnológico y de la parte de seguridad de la información. Entonces, generar canales de boletines internos o incluso pues por medio de los correos, estar enviando tips de seguridad semanal, comunicar si hay cambios dentro de nuestras políticas o procedimientos de nuestro sistema de seguridad de la información y también nos serviría compartir noticias relevantes sobre ciberataques recientes o vulnerabilidades. Esto nos permite hacer como esa retrospectiva interna y poder visualizar cómo estamos nosotros sobre el tema de ciberseguridad e igualmente cómo está nuestra organización frente a estos temas, porque pues todos somos vulnerables en este tema de la ciberseguridad y las amenazas de la seguridad de la información.
Acá comunicar reuniones periódicas, espacios mensuales dentro del área de seguridad de la información de nuestra compañía para validar de pronto de las últimas auditorías qué hallazgos hemos tenido y qué mejoras pues se han implementado sobre este tema. E igual canales de comunicación directa por medio de chats como el chat de Teams, Slack o el chat de Google. Entonces, mantener esa comunicación con todas nuestras personas de la organización nos permite estar ahí protegiendo nuestros sistemas, nuestros sistemas y nuestra información. ¿Listo? Y pues por último, sensibilizar. Entonces, crear esa cultura de seguridad nos ayuda a mantenernos mucho más protegidos, a ser un poco más conscientes de que la información es nuestro activo más importante. Entonces, acá podemos hacer campañas temáticas, tener un mes de la ciberseguridad con actividades donde involucremos a todas las áreas, tener historias o casos reales sobre incidentes que son inevitables. ¿Listo? Aplicar la gamificación, digamos acá, generar concursos o retos de seguridad, en donde podamos, no sé, realizar actividades donde nuestros empleados verifiquen, no se encuentra cuál es un correo o identifica cuál es un correo de phishing, cuál de las contraseñas, una trivia de cuál de las siguientes contraseñas puede ser las más seguras. Acá se puede generar como un ranking de áreas como para validar en qué estado está como cada área y pues las áreas con mejores, bueno, con mejores no, con los resultados más bajos, poder aplicar mejoras frente a estas áreas. ¿Listo? Hacer pues reconocimiento de buenas prácticas frente a nuestra seguridad de la información y ciberseguridad. E igualmente las personas nuevas, desde que ingresan estas personas, incluir estos temas de seguridad en las inducciones, pues para estas nuevas personas que están ingresando a nuestra compañía. Entonces, alinear todo esto a los valores de seguridad, esto va mucho con la cultura organizacional y el liderazgo que tengamos dentro de nuestra organización. Todo esto es muy importante como instalar un software de protección y desde ese enfoque integral que combinen esas políticas organizacionales y con la tecnología avanzada y más que todo la concientización del personal. ¿Listo? Y para ir cerrando un poco esta parte, acá pues están como las tres ideas para recordar, ¿no? La primera idea, pues, es la información es poder. Quien protege, pues, esta información protege el corazón de su organización. Entonces, acá es llevarnos que sí o sí nuestra información es un activo muy importante dentro de nuestra organización, muy valioso y que debe ser protegido a cabalidad. ¿Listo? La segunda es que la seguridad es tarea de todos. Esto no solo de la parte de tecnología, de los expertos en tecnología, sino que seguridad de la información es la responsabilidad, es de todos y pues de cada persona que crea información, que usa información o comparte información, cada una de esas personas es responsable. Entonces acá es concientizarnos de que esa tareita es de todos. Y la tercera, comprender la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad nos permite aplicar las estrategias correctas en cada contexto y hablar con propiedad en un mundo que es cada vez más digital. ¿Listo? Entonces acá, para que nos vayamos con esta idea, si el día de mañana nos preguntan si ciberseguridad y seguridad de la información no son lo mismo, pues cada uno podamos responder con claridad que no, que la ciberseguridad protege lo digital y la seguridad de la información protege en todo. Y así pues hoy en día no podemos hablar de seguridad de la información sin hablar de la ciberseguridad, ni viceversa. Pues porque ambas se complementan y fortalecen mutuamente. Entonces, seguridad de la información es ese concepto amplio que abarca, es esa sombrilla, como lo mencionaba, y la ciberseguridad está dentro de esa sombrilla en la parte digital. Y pues estas y juntas garantizan pues la continuidad del negocio, la confianza de los clientes y también nos ayudan a proteger esa reputación de nuestras organizaciones. Listo, entonces, pues con esto pues finalizo acá la charla. Ahora pues vamos a hacer un ejercicio dentro de Pirane, como desde nuestro sistema de gestión de gestión de riesgos de seguridad de la información, podemos gestionar estos riesgos y cómo garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad y cómo integramos estos dos componentes claves que acabamos de ver. No sé si tenemos una cuenta free en un plan gratuito
Les recordamos que podemos ingresar acá en la parte inferior izquierda a explorar la demo. ¿Listo? Acá podemos ingresar, acá nos permite probar en la herramienta todos los sistemas de gestión, todas las funcionalidades que tenemos en el plan Enterprise de una manera gratuita y poder así verificar todos nuestros sistemas de gestión y las funcionalidades que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces acá en la parte superior derecha, una vez ingresamos al ambiente sandbox o al ambiente demo, acá en la parte superior izquierda, esta matriz de botones, le damos clic y seleccionamos nuestro sistema de seguridad de la información, ISMS. ¿Listo? Una vez ingresamos a nuestro sistema, vamos a ver el dashboard. Acá vamos a encontrar una matriz. Dentro de esta matriz, ya si tenemos registrados los riesgos, nos va a mostrar en qué ubicación están nuestros riesgos. Y encontramos pues como un totalizador de la cantidad de registros que tenemos. ¿Listo? Entonces, pues como para poder asociar el tema de seguridad de la información, primero debemos establecer como esos procesos en los que se va a involucrar nuestra información. Entonces, para crear un proceso, tenemos acá la opción de crear proceso. Una vez le damos crear, nos abre este modal, seleccionamos, diligenciamos pues el proceso que se vaya a ver afectado, los procesos que tengamos dentro de nuestra organización. Podemos seleccionar qué tipo de proceso es, ya como lo identifique dentro de mi organización, si es misional, otro estratégico de apoyo, voy a seleccionar según me corresponda igual la categoría, ¿listo? Si es un macroproceso, ese macroproceso pues puede tener un proceso hijo e igualmente ese proceso tiene varios subprocesos, ¿listo? Acabo ya de seleccionar los macroprocesos, entonces la gestión de servicios tecnológicos, garantizar la calidad, la administración de mis tecnologías. Puedo acá apuntar archivos, acá igualmente una vez desde que esté identificando ya mis procesos, si ya tengo también identificados mis activos, puedo igualmente asociarlos de una vez. En este caso, pues como estamos en el demo, no tenemos aún identificado pues algunos activos, entonces voy a crear el proceso y acá voy a empezar a registrar todos esos procesos que tengo identificados dentro de mi organización. ¿Listo? Luego de eso, vamos a empezar a identificar nuestros activos. ¿Vale? Entonces acá un activo importante que puede ser, pues que está dentro de una organización, pueden ser las bases de datos. Puedo darle una criticidad de acuerdo a los pilares que les mencionaba dentro de esa base de datos, qué confidencialidad deben tener esas bases de datos, qué nivel de integridad deben mantener esas bases de datos y qué disponibilidad debe tener esas bases de datos. Entonces, de acuerdo a los criterios que yo maneje dentro de mi organización, voy a empezar a darle como tal esa calificación, ¿vale? Esta calificación es por defecto, tenemos como esos tres pilares. Si ustedes manejan más criterios para calificar sus activos, tenemos en la parte de parametrización. Voy a ingresar acá un momento. Empezamos acá el engranaje en la parte superior. Ingresamos acá a la sección del sistema de información y tenemos acá la parametrización de calificación de los criterios de activos. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar diferentes niveles. Dentro de los activos puedo crear o puedo agregar más niveles de acuerdo a lo como les menciono. Todo esto va parametrizado. Digamos que cada organización maneja sus niveles de criticidad y variables de una manera distinta. Entonces acá les permitimos poder parametrizar todas estas calificaciones de una manera muy personalizable y las variables con las que voy a, sí, las variables y criterios con los que voy a calificar mi activo y sus pesos y los pesos de cada uno. Entonces acá puedo crear nuevas variables y manejo, no sé, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Puedo acá agregar otras variables y las voy a ir viendo dentro de mi módulo de activos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá con el ejercicio en base de datos. Empiezo a dar mi calificación, qué confidencialidad debe tener mi base de datos, si es un nivel alto, medio o bajo, de acuerdo pues a lo que yo tengo parametrizado.
la integridad que va a tener esta. Entonces la integridad pues es un activo vital y la disponibilidad pues siempre debe estar disponible en esta información de la base de datos que esté manejando. El tipo de activo, entonces acá decidimos qué tipo de activo es, si es un activo, un tipo de activo hardware, software, si es gente, servicios. Acá es donde empieza pues empezamos a ver el concepto de la seguridad de la información, que no solo son los que están involucrados, perdón, no solo los activos digitales, las personas, los papeles. Entonces acá seleccionamos como ese tipo de activo, si es un activo intangible, información, y podemos ir creando pues esos activos de acuerdo a la identificación que realicemos dentro de nuestra organización. Ingresamos a procesos, acá podemos relacionar ya el proceso al que está asociado ese activo, pues acá la podemos asociar con el proceso que acabamos de crear. Una vez lo asocia acá, puedo igualmente asociar de una vez amenazas y vulnerabilidades que me afecten este activo que estoy registrando y también los riesgos asociados. ¿Listo? Puedo asignar responsables. Si tengo grupos responsables, los puedo asignar y asignarle una responsabilidad a un área en específica de este activo que yo estoy creando. Entonces le doy crear. Digamos que acá el siguiente paso es cómo poder identificar esas amenazas o vulnerabilidades que pueda tener este activo. O igualmente, o podemos saltarnos directamente como tal al riesgo. Entonces acá en el riesgo, pues puedo, una de dos, puedo crear un riesgo directamente si ya lo tengo identificado. Ok, ¿qué pasó acá? No, me dice que ya llegó al límite. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, puedo crear el riesgo. Bueno, ustedes si quieren pueden seguir en el demo, yo me voy a salir, que no me deja crear más registros, está llena la cuenta. Me voy a pasar acá al módulo de SMS. Listo. Entonces, acá en riesgos puedo crear los riesgos que yo ya tengo identificados o puedo solicitar una sugerencia por medio de nuestro agente Copilot para que me ayude a poder identificar los riesgos de acuerdo a nuestra industria, la industria que manejemos y los procesos que yo haya seleccionado. Listo, entonces acá podemos colocar, no sé, en nuestra industria financiera y de seguros, un proceso de tecnología y adicional puedo colocarle acá como ese otro un contexto adicional del que quiero que pues bueno, para que me dé un riesgo más específico de acuerdo a ese contexto que yo le pase. Entonces le coloco financiero y seguros en tecnología y le voy a pasar el proceso que había registrado anteriormente pues en el ambiente. Entonces le damos acá a sugerir, acá el sistema va a empezar a analizar tanto la industria del proceso y la información adicional que le envié y me va a sugerir 5 o 6 riesgos para yo poderlos crear dentro de mi aplicación. ¿Listo? Entonces acá terceras partes no autorizadas, eh, ingresaron pues a la integración del API, criptografía, la gestión del sistema, se ha comprometido la gestión del sistema de las llaves criptográficas. Entonces acá empezamos a involucrar la parte ya y nos facilita en el proceso de la identificación de los riesgos de acuerdo pues a los activos o la información que yo empiece a manejar. Listo, acá lo selecciono, él me diligencia tanto el nombre como la descripción y ya yo soy el encargado de darle como tal una calificación de impacto y de frecuencia. ¿Listo? Entonces acá en la parte de impacto, ¿qué tanto me afecta, qué tanto me afectaría si se me materializa este riesgo en la parte legal, si es bajo, medio, moderado, alto, la parte reputacional, en la parte operacional, la caída pues, de la base de datos, qué tanto me afectaría. Entonces acá empezamos a dar esa calificación de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra capacidad, a nuestra calificación que le demos a esos riesgos. Y una vez finalizada pues nuestra calificación, empezamos, el mismo sistema nos muestra la matriz que tenemos configurada y nos la ubica en esa matriz de riesgo. ¿Listo? Acá puedo agregarle igualmente información de ese riesgo, un procedimiento o de pronto
un documento que me permita de cómo mitigarlo. Puedo agregarle pues también igualmente campos personalizados dentro del módulo de riesgos. Los campos, acá les recuerdo que los campos dinámicos están disponibles pues para todos los módulos del sistema. Y si no, y pues de acuerdo a los campos estándar, si no, pues no nos alcanza o no nos funcionan con esos, podemos agregar nuevos campos, ya sea tipo texto, tipo lista, numéricos, los podemos agregar, igualmente colocarles una obligatoriedad. Por lo menos este campo C es un campo dinámico obligatorio. Listo, entonces acá mismo desde el riesgo puedo asociarle los procesos. Bueno, acá le voy a agregar el proceso de seguridad de la información, los activos que tenga registrados ya o identificados dentro de mi herramienta. Bueno, acá me cambio un poquito de esto, voy a colocar servicio de nube. E igualmente las amenazas y vulnerabilidades eh, que tenga pues nuestro activo acá asociado. Acá en esta parte, cuando yo selecciono el activo, acá lo que el sistema va a hacer es que directamente me va a mostrar son las amenazas y vulnerabilidades asociadas a ese activo que acabé de relacionar a mi riesgo. Entonces, por eso acá en el listado me trae el nombre del activo primero y al navegar dentro del activo ya me trae las amenazas o vulnerabilidades que yo haya identificado anteriormente dentro de ese activo. Igualmente realizo la asociación y ya queda esa cadena de asociación entre el activo y la amenaza o vulnerabilidad con mi riesgo. Bueno, luego pues de poder identificar nuestros riesgos, lo que podemos hacer es asociar los controles, establecer como esos controles que nos van a ayudar a mitigar nuestro riesgo. Y acá igualmente, si ya los tenemos identificados y creados de nuestro sistema, los podemos asociar directamente o podemos ir directamente al módulo de controles y empezar a crear nuestros controles y empezarlos a asociar a esos riesgos que ya tenemos e igualmente podemos asociarle controles a cada uno de los activos. ¿Listo? ¿Qué controles puedo hacerle periódicamente a un activo de la información? Pues para que no se me materialice algún riesgo, ese control periódico, pues para que no se me materialice. Entonces acá puedo empezar a crear mis controles. Igualmente en controles tenemos una parametrización por defecto de calificación. Tenemos el tipo de control, tipo de ejecución, si se ejecuta con alguna frecuencia, si está documentado, tiene evidencia. Todos estos tipos de calificaciones, digamos que los podemos ir adaptando a nuestra organización. Acá en Pirani lo que damos es como un estándar genérico, pues para que ustedes lo puedan calificar, pero si hay algunas diferencias que ustedes noten o algunos otros criterios que ustedes vean que aplican dentro de su organización, igualmente en el módulo de parametrización de las configuraciones podemos parametrizar todos estos criterios y todas estas calificaciones, tanto ya sea de la parte de los activos como de los riesgos o de los controles, podemos hacer esa parametrización y, y adaptarla a las necesidades pues, de cada una de nuestras organizaciones. Ya el diseño por variables, de la ejecución de variables e incluso pues la solidez que vaya a tener pues cada uno de nuestros controles. ¿Listo? Acá pues de pronto no me deja como darle ese peso entre el diseño y la ejecución, porque pues está bloqueado porque tengo pues algunos controles en evaluación. Entonces, cuando tengo controles o riesgos en evaluación, acá pues no me va a permitir modificar estas parametrizaciones porque pues el sistema debe mantener como esa integridad mientras se terminan esas evaluaciones. Bueno, acá me sale un poco del tema. Entonces, una vez tenga mis controles creados, igualmente tengo mis opciones de poder relacionarlo tanto a los riesgos como a los activos directamente. Entonces, acá en la parte de controles, diligencio o califico como tal mi control. Acá cada vez que yo vaya seleccionando cada una de esos niveles de criticidad del control, automáticamente acá en el lado derecho me va mostrando qué tan sólido es nuestro control y de acuerdo a los niveles o a la robustez que yo lo tenga configurado. ¿Listo? Todo esto empieza pues a aplicar a ese nivel de robustez del control y una vez pues yo lo vaya a asociar al riesgo, puedo empezar a aplicar esa mitigación que tanto me va a aplicar la mitigación a ese riesgo. Entonces acá yo puedo dar esa mitigación, ya sea acá por medio de este slider,
o directamente si tengo un valor fijo numérico, puedo ingresarlo acá y él automáticamente me lo va a empezar a calificar. Puedo ver un pequeño detalle o resumen de lo que es el riesgo al cual está asociado, eh, su, su calificación de impacto y frecuencia, tanto en el nivel inherente como en el nivel residual. Acá de pronto no vemos tanto la aplicación en el nivel residual, porque pues no hemos guardado el control y pues no nos ha tomado el sistema unos cambios, por eso el nivel residual nos lo sigue manteniendo de acuerdo a cómo está aplicado en ese riesgo en este momento. Entonces podemos aplicar este tema de los riesgos, igualmente activar los activos. Acá lo que hacemos en la parte de activos, podemos asociar el control, como les mencionaba anteriormente, tener un control periódico de nuestros activos de la información, de esa revisión de vulnerabilidades, revisión de controles de acceso pues, a nuestra información física. Entonces podemos crear esos controles y asociarlo directamente acá a esos activos, o ya automáticamente el sistema, de acuerdo a los riesgos que tenga asociados, él nos trae también los activos que están asociados a esos riesgos y nos muestra como esa cadena de información de la, ¿de qué? De esta parte de la asociación de los activos. Acá nos muestra pues el activo, su calificación, las amenazas y vulnerabilidades que están asociadas a ese activo y los riesgos a los cuales están asociados a esos activos, perdón. Y acá la parte de la información de la amenaza y vulnerabilidad es igual. De acuerdo a esa cadena de valor desde el riesgo, me empieza a traer a esa información y tener todo de una manera mucho más centralizada y tener de una facilidad al momento de empezar a gestionar mi parte de controles o mis riesgos. ¿Listo? Bueno, entonces acá en el momento pues tenemos como la parte de identificación y control. Ya al momento de la gestión que se nos llegue a materializar un riesgo, podemos igualmente acá desde el sistema o desde la aplicación externa de eventos externos que llamamos dentro de Pirani, empezar a reportar esos incidentes de seguridad que se nos pueden ir presentando, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo del ingreso no autorizado al centro de cómputo. Bueno, acá no tengo los permisos, puedo reportar un nuevo incidente. Entonces al tema de la base de datos que veníamos manejando, ingreso o sí, ingreso no autorizado a la base de datos. Entonces podemos empezar a realizar toda esta parte de reportería dentro de nuestro sistema, identificar dónde empezar a hacer como esa investigación, en qué lugar sucedió, no sé, localización. Acá podemos colocar no sé, nuestro proveedor en la nube, AWS Location, dar una descripción, un resumen de ese ingreso, entonces el día especificar qué fue lo que sucedió dentro de ese incidente que se me materializó el día 30 de octubre del 2025. Hubo un ingreso no autorizado a la base de datos. Listo, puedo acá identificar el inicio del incidente, si debo tener, es como la claridad de ese momento en que el incidente fue notificado. Entonces, no sé, ese incidente empezó el lunes 27, le doy, bueno, pues el inicio, perdón, le doy una hora, le especifico una hora, y el momento del descubrimiento del incidente. Acá vale pues saber que una cosa es cuándo inició el incidente y cuándo fue el momento en el que me di cuenta que este incidente ocurrió, ¿vale? Entonces, el incidente después de ese análisis me di cuenta que inició desde el 20, pero pues yo lo descubrí, no sé, es el 23 o 24 de octubre. Esto igualmente le doy una fecha, una hora, perdón, y establezco como la prioridad. Entonces le doy si es baja, media, alta, de acuerdo al análisis que yo haga, establezco esa prioridad y se lo voy a asignar a una persona que va, o al analista, que va a identificar si esto es un evento o no. Guardo mis cambios. Acá lo busco.
Me quedo por acá. Listo. Entonces guardo mi información, ya lo que empiezo a hacer es esa gestión de identificar si esto es como tal un evento, qué fue lo que sucedió realmente y empezar a realizar esa investigación profunda, identificar si me sucedió ese incidente de seguridad o simplemente fue, fue un evento que no tuvo nada que ver con la parte de incidentes. Entonces, de acuerdo a esto, puedo generar toda esta reportería y igual empezar a asociar pues, la información dentro de mi flujo de trabajo. Entonces, asociar los activos que tengo que se me afectaron dentro de la materialización de este incidente, los riesgos, controles, procesos, si ya tengo un plan de acción establecido, pues para poder atacar ese incidente que se me materializó, igualmente desde acá lo puedo asociar. ¿Listo? Em, ¿Qué más? Acá en la parte de pérdidas y recuperaciones puedo identificar si en la materialización de ese incidente de la seguridad tuve pérdidas dentro de mi organización. Igualmente establezco las fechas en las que pues, se materializaron como esas pérdidas, la hora, cuál fue la cantidad de dinero que pues, perdí por la materialización de la materialización de ese incidente y en qué parte de las cuentas contables pues me afecta la materialización de este incidente. Listo, entonces acá puedo asociarle distintas pérdidas, distintas recuperaciones. Igualmente acá en la información general vamos a ver cómo materializado toda esta información. ¿Listo? Entonces una vez materializado el incidente, como les mencionaba, podemos asociarles planes de acción, eh, de cómo debemos como tratar con ese incidente que se me acabó de materializar, establecer pues cada una de esas actividades que voy a realizar dentro del sistema para poder llevar ese control y poder disminuir la mayor cantidad de pérdida que pueda tener dentro de ese incidente. Entonces tenemos la parte de procesos, igualmente la parte de activos, asociaciones son muy similares y van atadas de unos a otros dentro de nuestros módulos. Y tenemos como tal la parte de reportería. Entonces tenemos como tal unos reportes estándar donde podemos ver la matriz de riesgos dentro de nuestra organización. Acá podemos ver pues los riesgos que tenemos, los riesgos asociados, los de los distintos sistemas. Yo solo necesito ver los riesgos de mi sistema de seguridad de la información. Lo que hago es solo aplicar mi filtro de seguridad de la información y empezar a ver los riesgos y saber qué movimientos tienen dentro de mi mapa de calor y saber qué controles están aplicados para pues, empezar a gestionar y mirar cómo poder empezar a reducir pues, ese nivel de riesgo, empezar a aplicarle más controles, empezar a aplicar más estrategias pues, para reducir el impacto de que se me empiecen a materializar estos riesgos. Puedo ver una comparativa en el tiempo de mi mapa de calor. Acá está un mes, cómo está hoy en día mi mapa de calor, perdón, cómo está hoy en día mi mapa de calor y cómo estaba hace un mes. Digamos que acá no vemos muchos cambios, pero acá podemos empezar a observar, a mirar qué movimientos ha tenido nuestro mapa de calor durante el transcurso de un tiempo, ¿no? Hace 6 meses tenía estos riesgos identificados, tenía dos en un nivel alto, y en el día de hoy pues ya tengo muchos más riesgos identificados, más riesgos mapeados dentro de nuestro sistema y esto nos ayuda pues a tomar unas mejores decisiones para empezar a reducir ese impacto dentro de nuestra organización y saber qué nivel de criticidad está nuestra organización. Tenemos los diferentes reportes, el de perfil de riesgos por proceso, el perfil organizacional, en qué nivel de riesgo está nuestra organización. De acuerdo a todos los riesgos que tenemos asociados en nuestro sistema, podemos saber en qué nivel de riesgo está la organización. Igualmente, como lo menciono, empezar a tomar esas decisiones que nos ayuden a tener una mejor estrategia de cómo poder reducir ese impacto en nuestras organizaciones, que eso puede llevar a un impacto monetario muy grande. O monetario no, o, pues no puede ser monetario o legal o reputacional, de acuerdo a cómo lo veamos dentro de nuestra organización. Entonces acá podemos ver que es del sistema de seguridad de la información.
hay un nivel de riesgo inherente del 3,5% y un riesgo residual después de haber aplicado pues, los controles que yo he aplicado dentro de mi organización, tengo como tal este nivel de riesgo. E incluso acá dentro de los reportes puedo realizar reportes dinámicos. ¿Listo? Empezar a mirar en reportes que no me sirven de pronto de esos estándares que ya tenemos definidos, puedo empezar a mirar dentro de los reportes dinámicos esas combinaciones que yo quiero hacer entre riesgos y activos, mirar, empezar perdón, empezar a mirar qué tantos activos están asociados a mis riesgos, eh, qué tanta criticidad tiene cada uno de esos activos. Entonces puedo descargar toda esa sábana de información y empezarla a manipular de acuerdo a la necesidad que yo necesite dentro de mi organización. Entonces estos reportes dinámicos los tenemos tanto en la parte de este reporte tabla, digamos con este reporte básico, bueno, básico no, sino de solo texto, como también podemos generar reportes dinámicos de la parte gráfica. Acá si necesito un reporte gráfico, podemos validar la cantidad de registros o de acuerdo a la información que yo quiera. Entonces quiero saber el promedio del riesgo inherente durante pues, estos 30 días. Podemos saber acá el promedio de ese riesgo inherente que es del 55,03. Y si quiero saber luego de la mitigación cuál es ese riesgo, igualmente acá en promedio puedo añadir mi parte residual y ver qué tanto disminuye de acuerdo a los controles que le he aplicado a mi riesgo. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que les quería mostrar de la parte de la seguridad de la información, cómo podemos aplicar eso o identificar esos riesgos de seguridad de la información dentro de Pirani y cómo los podemos aplicar dentro de nuestra organización. Ya con esto pues finalizamos. No sé si tengamos, Juan Diego, preguntas. Sí, señor, tenemos un par de preguntas. A ver, revisamos. Aquí, por ejemplo, alguien nos dice, ¿debería existir un responsable a cargo de la seguridad de la información y otro de la ciberseguridad por por el perfil que debería tener cada uno de ellos? Eh, pero las distintas especializaciones que he visto, sí debería haber uno para cada uno. Ya depende pues el nivel o ¿cómo lo digo? El nivel de la organización, ¿no? Que podemos tener un solo responsable de seguridad de la información para toda nuestra organización de acuerdo a nuestro tamaño. Entonces, si esa persona pues conoce mucho de la seguridad de la información y tiene conocimiento de la parte técnica, digamos, no es necesario tener las dos personas. Ya va con respecto a la especialidad a la que yo quiera abordar dentro de mi organización, pero sí se podrían tener los dos. Ya va también de acuerdo como al presupuesto que yo le quiera asignar a esa parte, a mi área de seguridad de la información, si quiero tener dos especialistas en esa parte o solo una persona enfocada a nivel global y ya pues apoyarse de las demás áreas, porque pues como lo mencionaba, es un trabajo de todas las áreas. Entonces, se apoya de las demás áreas como la parte de tecnología para tener la parte de seguridad, bueno, la ciberseguridad de todo lo que manejen dentro de la organización. Ok, muchas gracias, Harold. Por aquí nos preguntan, y esta pregunta va dirigida al software, si tienen dudas muy puntuales o quieren conocer más sobre el software, ustedes ahí en la pantalla están viendo el código QR, lo pueden escanear y yo les voy a dejar también el link para que agenden una reunión de 15 minutos, 30 minutos con un asesor y resuelvan estas dudas. Por acá nos dicen... Escuché en un anuncio que Pirani estaba integrado con ChatGPT, pero en el demo se mencionó como IA a Copilot. ¿Hay alguna diferencia? Eh, sí, digamos que inicialmente sí salimos con, pues nuestro agente estaba integrado, no mentiras, en la parte de riesgos, en la sugerencia de riesgos estaba integrado con la parte de ChatGPT, pero en el momento que creamos nuestro agente, ya hace más o menos poco más de 6 meses, si mal no recuerdo, este agente es propio de nosotros, lo creamos nosotros con información de normativas pues, de distintos países y todo, y ya esa información la generamos nosotros. Digamos, ya no estamos integrados con OpenAI, sino sino este agente es desarrollado propiamente por nosotros. Ok. Listo, Harold. Por aquí, Rodrigo Santamaría nos pregunta.
Por favor, ¿podrías explicar ejemplos de estrategias ofensivas contra ciberataques? Ofensivas. Bueno, pues creo que lo pues, mencioné una corta, que es la parte del pen testing, ¿no? Ahí lo que hacemos es tratar de realizar ataques dentro de nuestros sistemas, digamos, eso le llamamos ethical hacking, desde la parte de tecnología, pues para poder identificar esas vulnerabilidades dentro de nuestro sistema. ¿Qué se pueden hacer en ese pen testing? Tratar de descifrar contraseñas, llevar, no sé, nuestro sistema a un límite alto, hacer como pruebas se me fue la palabra, como pruebas de rendimiento, no, sino bueno, forzar nuestro sistema a que llegue a su límite y una vez, pues cuando llegue a su límite, saber qué pasa y si se genera alguna vulnerabilidad de acceso a nuestro sistema o si simplemente se cae el sistema. Entonces, esa es una de las ofensivas principales que deberían hacer las organizaciones, tener como esa área de testing, empezar a realizar ese ethical hacking dentro de nuestros sistemas, pues para mantener esa parte segura de nuestra información. Vinicio Aizaga nos pregunta, ¿podemos transferir el riesgo de protección de datos por medio de una póliza de seguros de ciberseguridad? Póliza ¿me repites? Qué pena. ¿Podemos transferir el riesgo de protección de datos por medio de una póliza de seguros de ciberseguridad? Sí podría ser dependiendo pues la cobertura que tenga la póliza, ¿no? Pues si es una póliza de ciberseguridad, pues solo nos va a proteger la parte digital como lo mencionábamos, ¿no? Digamos, esa pérdida de información, si fue no sé, un ataque de acceso físico, no sé, una persona ingresó con una tarjeta de acceso de una parte de los archivadores, ingresó y cerró un poco de carpetas, pues creería no, sino que eso no estaría dentro de esa póliza, pues porque la parte de ciberseguridad, como lo mencionamos, se refiere más a los temas digitales, que se me borró la base de datos, que se me borraron los documentos que tenía en la nube. La parte de esa póliza cubriría eso si es un tema de ciberseguridad. Ya tendría Mm. que pues tener como tal una póliza que me mantenga en la parte de seguridad de la información, que me cobije toda mi información de mi organización. Listo, gracias Harold. Ya por el tiempo no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, por sus preguntas, por la participación y a Harold por la exposición. Aquí nos están diciendo que gracias por la información, que estuvo muy interesante, que estuvo muy buena la capacitación. Recuerden que al final de esta sesión ustedes se van a encontrar con una encuesta para evaluar estos contenidos que traemos. Entonces, para que la respondan. Y nos vemos dentro de 8 días para una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos que será sobre cómo tomar decisiones a partir de análisis de dashboard. Otra vez, muchas gracias a Harold. No sé si Harold tenga algo que decirle a la audiencia. No, no, muchas gracias pues por participar, por sus preguntas. Creo que todo esto es muy valioso y que nos incumbe a todos y pues a nuestras organizaciones, ¿no? Pero acompañarlos en otra escuela de gestión de riesgos y no, que tengan un feliz día. Estén Vale, bien. Harold, muchas gracias. Pendientes a sus correos porque por ahí les voy a enviar información útil y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.